Amados hermanos, feliz día del Señor. En la predicación del pasado domingo nos referimos a las consideraciones teológicas que habitaban en la mente, en el corazón, en la experiencia de aquel profeta del Antiguo Testamento, Jonás, hombre nacido en la región de Galilea, pero que le tocó hacer tarea profética en Jerusalén, desde Jerusalén y para el reino del norte. Hoy vamos a continuar acariciando el libro y el personaje, pero el título de nuestra predicación anterior fue La teología de Jonás. El título de nuestra predicación hoy será El Dios de Jonás. Y a primera instancia pudiera sonar muy parecido, como si estamos lloviendo sobre mojado, pero hermanos, quiero llamar la atención al hecho frecuente de que nos solemos encontrar con desfases, falta de sintonía entre algunos quehaceres teológicos y la revelación de Dios. No siempre la teología, que es factura humana, coincide con la revelación de Dios. En el caso de Jonás, llamamos la atención a que esto pasaba en parte, y fue causa de su rechazo a aceptar la revelación del Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Hoy nos referiremos a el Dios de Jonás. ¿Qué dice Dios de sí mismo? ¿Qué revela de sí mismo en este libro, en este relato histórico? Como bien afirmara John Stott, un gran biblicista inglés, abro comillas, en la Biblia oímos a Dios hablar de Dios. Y hoy lo que quiero es que prestemos atención a lo que la palabra de Dios en el libro de Jonás dice acerca de Dios mismo, la autorrevelación de Dios en esas pocas páginas que constituyen el libro de Jonás. Hermanos, insisto, todos los hombres hacemos teología y todos los hijos de Dios, miembros de la Iglesia de Jesucristo, en manera más sencilla o compleja, hacemos teología. Y advierto contra la posibilidad de que en algunas oportunidades podemos fabricar un Dios que se adapte a nuestros intereses y se parezca a nosotros o nos sea complaciente. Esta posibilidad siempre está presente y por ello debemos de diferenciar la palabra de Dios, que es palabra primera, y la palabra por nosotros elaborada sobre ella misma, que es palabra segunda. Lo ideal es que nuestra teología coincida con la revelación bíblica, es decir, que nuestra teología sea bíblica. Anticipo que en el libro de Jonás, leyéndolo con calma, encontraremos referencias a un Dios que es el Dios de la alianza, el Dios del pacto. Encontraremos referencias al Dios de la historia, un Dios que tiene que ver con los hombres y los pueblos y los imperios y el devenir de la historia. Encontraremos referencias a un Dios que tiene que ver con la moral, con el bien y el mal, a nivel de los hombres,
de los imperios, de los pueblos, de las culturas. Pero hoy quiero referirme a lo que sobresale más en este libro de Jonás, en este relato, y es referencia directa, fundamental, continua, constante, a dos aspectos que Dios revela de sí mismo en el libro. Uno, encontramos aquí al Dios soberano de la creación. Dos, encontramos aquí al Dios soberano de la salvación. Repito, el Dios creador y el Dios salvador. Son los dos aspectos fundamentales de la revelación de Dios para nosotros a través de su Espíritu Santo en estas páginas del libro del profeta Jonás. La soberanía de Dios, y lo digo en alto, la soberanía de Dios en su creación y en su salvación. Este es el leitmotiv, el tema central, el nudo gordiano que se abre y se revela a los hombres en el libro de Jonás, en el relato de la historia de este profeta veterotestamentario. La soberanía de Dios demostrada en su creación y la soberanía de Dios demostrada en su salvación. Hermanos, en el pasado siglo, la teología cristiana parió la influencia de la filosofía naturalista del siglo XIX y dio origen a una escuela generalizada en Occidente, la llamada teología liberal. La teología liberal, insisto, no es más que una hija de la filosofía naturalista. ¿Qué es la teología liberal y por qué la menciono? Sin hacer un tratado expositivo sobre ella. La teología liberal intenta desmitificar el texto bíblico. La teología liberal intenta someter a la revelación, al juzgado, al tamiz de la razón. Lo que no sea razonable no vale. Lo que yo no pueda explicar no es. La teología liberal, en su versión siglo XX, con grandes ponentes europeos en su mayoría y algunos norteamericanos, la teología liberal trata de racionalizar la revelación y lo que no puede entender lo descarta. Y le sucede como aquel que intenta pelar una cebolla. Se va quedando al final sin nada. Bueno, quizá con lágrimas. Es lo que queda al final. Esta teología liberal ha sugerido que el libro de Jonás es tan solo una parábola. Y algunos inclusive llegan a decir que el libro de Jonás es un relato legendario, no histórico. Solamente quiero mencionar, Flavio Josefo, el gran historiador judío de tiempos del Imperio Romano, en su enorme obra Antigüedades Judías, capítulo 10, se refiere al hecho histórico del profeta Jonás. Pero si Flavio Josefo no nos fuere de suficiente confianza, a quien yo invoco y a quien yo presento hoy como aval de que el relato de Jonás fue real, es histórico, pertenece a la historia de la salvación, es al Señor Jesucristo, a nuestro Señor. Lucas 11:32, cito al Señor Jesús, comillas, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ante la predicación de Jonás se arrepintieron, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Cierro comillas.
es el Señor Jesús, afirmando que el hecho profético llevado a Nínive fue un hecho histórico y real que trascenderá el tiempo al extremo de que estos hombres se levantarán como testigos frente a la incredulidad de esta generación, de este tiempo, que no creyó a Jesucristo en su ministerio, crucifixión, resurrección y ascensión a los cielos. Es Jesús quien levanta bandera en favor de la historicidad del relato que nos ocupa hoy y nos ocupó el domingo pasado. Así que, cuando lea en este instante para ustedes el último versículo del libro, estaré leyendo palabra de Dios, palabra histórica, real, hecho que sucedió en la historia de la salvación y en la historia secular. Leeré para ustedes en Reina Valera 60 el versículo 11 del capítulo 4, el final del libro. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hasta ahí. Hasta ahí. Interesante que un libro termine con una pregunta. Y este es el único libro de la Biblia que termina con una interrogante. Sobre esto volveremos luego. Insisto, hermanos, al entrar ya en la predicación, en el sermón, hemos de observar en estas breves páginas que el Dios de Jonás es el Dios creador. El Dios de Jonás es el Dios salvador. Y que tanto en su creación como en su salvación, Él es soberano. Soberano. Comencemos con la primera de las dos afirmaciones que están en esta autorrevelación de Dios. El Dios creador. Hermanos, aquí encontramos mucho más que lo que hoy se suele a veces decir como concesión. Aquí encontramos a un Dios creador que es mucho más que una inteligencia suprema. Es mucho más que un ordenador, un demiurgio. Es mucho más que una energía apersonal. Es mucho más que una ecuación tras la cual andan algunos físicos. Este Dios creador es el Dios del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza la revelación bíblica, afirmándonos que Dios es el creador. Es interesante que cuando es interrogado este profeta a bordo de la nave que estaba a punto de naufragar, ¿quién eres? ¿Por qué está pasando esto? Jonás responde: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás 1:9. Jonás se identifica como hebreo, con todo lo que esto significa, pero pasa rápidamente a identificar a su Dios. El Dios de Jonás es el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Es el Dios creador de cielo y tierra. Como dijera Bernard Ram, ya en la presencia del Señor, hermano nuestro en la fe, gran teólogo, Dios es la causa primera
y Él ha engendrado causas segundas. Pero la naturaleza que tenemos, la creación que observamos, no es producto de la casualidad. Dios es un agente causal. La naturaleza no está por el azar, por lo casual. La naturaleza y la creación completa son fruto de la causalidad primaria, única y soberana de Dios, el Creador. Sin embargo, yo no voy a sucumbir a la tentación en la que han incurrido algunos colegas, consiervos míos, de transformar este tema en una exposición de zoología o de botánica, de biología convencional. Hermanos, afirmo desde el libro que tenemos en nuestras manos que Dios es el creador que sostiene, guía, dirige su creación de manera soberana y cuando quiere la modifica de manera soberana y provoca cambios de manera soberanos, porque Él es el creador. Esto va en nuestra profesión de fe. Nosotros somos teístas y aquí en el libro de Jonás encontramos que Dios en su soberanía ha decidido en este evento histórico manejar de manera sobrenatural a su naturaleza creada. Y lo repito, encontraremos aquí un asunto de forma que llama mucho la atención cuando se leen las páginas del relato, y es el manejo, óigase bien, para rechazo de muchos y para gloria a Dios de otros, el manejo sobrenatural y soberano de la creación de Dios. Eso llena las páginas del libro de Jonás. Quieranlo aceptar unos o no. Esto está ahí. Encontramos, hermanos, cuando preparaba el sermón, hice la cuenta, 8 disposiciones soberanas de Dios sobre su creación. Dice, en 8 oportunidades, Dios preparó, Dios dispuso, Dios destinó, Dios señaló, Dios hizo. En 8 ocasiones, en cuestión de 3 páginas, Dios preparó, Dios dispuso, Dios destinó, Dios hizo, Dios señaló. Hermanos, no tenemos que estar buscando explicaciones razonables, naturales, para hechos sobrenaturales. ¿A qué entonces extrañarnos? Si la Escritura nos dice que Dios provocó un gran viento y que este viento provocó una tempestad y que esta tempestad estaba a punto de naufragar una nave y entonces los navegantes echaron suertes y Dios dirige la suerte. Como ha escrito un teólogo un libro que se llama El Señor de los Dados, porque en la creación no hay casualidad, hay dirección causal, hay soberanía, no hay azar. Pero es el mismo Dios que pone fin a la tormenta cuando Jonás cae al agua. Es el mismo Dios que, dice la Escritura, preparó un pez. No tengo que ir a buscar la confirmación que me la da la National Geographic del año 92. No, es que Dios preparó un pez. Es que Dios preparó una planta.
Y no voy a entrar acá en la discusión que fue del siglo IV entre los llamados calabacistas, los que tomaban la Biblia de los 70 porque les gustaba más San Agustín de Hipona, entre otros. Y entonces entraron en una cierta discusión qué tipo de planta era, porque los calabacistas seguían la traducción de los 70 al griego, y Eusebio Hieronymus entró en disputa con Agustín de Hipona. Y Hierónimo, por razones que no voy a entrar a poner acá, este gran traductor puso la palabra hiedra. Dios creó una hiedra. El otro relato dice una calabacera. Y si vamos al hebreo, hermanos, la palabra hebreo es ricino, una planta de ricino. Me he encontrado con que algunos hermanos no saben, no conocen, por razones geográficas y climáticas, que existen calabaceras, que son arbustos, y las calabazas penden de sus ramas, y calabazas enormes. En el trópico tenemos cantidad de esto, pero no es el momento de ni la razón de, es que simplemente Dios creó una planta para que le diera sombra a Jonás. No tengamos aquí el partido de los calabacistas, como se les llamó en el siglo IV, o el partido de los ricinistas, los que se inclinaban más por el hebreo puro y original. No, simplemente, hermanos, vayamos al Salmo 148. Leo para ustedes unos versículos que ayer me llenaron mucho. Salmo 148, abro comillas, oigan esto, simplemente oigan. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras, todas lucientes estrellas. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó, y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Pueden leer más, el Salmo es precioso. Salmo 148, he leído para ustedes del 3 al 8. Hermanos, no hay que ser franciscano, no hay que ser un seguidor de Francisco de Asís. Tampoco hay que ser un budista o profesar de una fe orientalista, asiática. Simplemente tenemos que ser cristianos para reconocer que esta preciosa creación, con todas sus variables, sus mutantes, su creacionismo evolutivo multiforme, es producto de la mano y la palabra de Dios. Toda la revelación está llena de la presencia de Dios y de actos y palabras sobrenaturales. Toda nuestra fe está en ello. Miren, en tiempos de Jesús es que no hay que ir a ese barco fenicio que salió de Jope rumbo a Tarsis. En tiempos de Jesús, en el lago de Galilea, el Señor estaba durmiendo y una gran tempestad empezó a azotar la barca de los apóstoles. Cuando el Señor Jesús se incorpora, increpa al viento y al mar y les ordena que callen y que se calmen. Y dice el relato histórico que las aguas se calmaron y el viento cesó. Y la pregunta vino a los discípulos: ¿quién es este a quien aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la misma pregunta del día de hoy. Y es la pregunta que el libro de Jonás contesta. Jesús es Dios. Y Dios es el creador. Y rige de manera soberana
su creación. Esta es, hermanos, para nosotros la primera gran lección que destila por todas las frases de esas 3 breves páginas del libro de Jonás. Vamos a la segunda. La segunda es que Dios, el Creador, es también un Dios salvador. Y este sí es un asunto de fondo. Estamos hablando de salvación. Me encanta, hemos cantado adrede, a propósito escogido, y los músicos nos han llevado a través de las letras del cuán grande es Él. Y saben que parte del secreto de este himno es que pasa a ser una paráfrasis de varios salmos. Comenzando en su primera estrofa, el autor dice, cuando contemplo los cielos. Es que me parece estar leyendo a David, la bóveda celeste, la creación anuncia la obra de tus manos. Pero es que el mismo himno pasa a otra estrofa donde dice, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Me hablas del Creador en la primera y en la tercera me hablas del Salvador. Eso es lo que hace el libro de Jonás. Nos habla de que Dios es Salvador. Esto es un asunto de fondo. Dios no es solo Salvador de su pueblo, del pueblo hebreo, de Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Es que Dios es también Salvador de quien Él soberanamente decide. Dios es Salvador. Jonás lo dice desde el vientre del pez. Capítulo 2, versículo 9. Desde el vientre del pez, Jonás dice, la salvación es de Jehová. Algunos textos han puesto, la salvación viene de Jehová. No importa. Pero me gusta en el hebreo, como dice, la salvación es de Jehová. Jehová salva. La salvación viene de Jehová. Y esto lo dice el mismo profeta rebelde. Avanza usted unos pocos párrafos y entra en el capítulo 4, versículo 2, y es el mismo profeta quien en su reflexión dice, tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia. Jonás 4, 2. Si leen el Salmo de David, el Salmo 86, encontrarán la misma expresión que nos sabemos de memoria. Tardo para la ira, grande en misericordia. Jonás reconoce en medio de su reflexión y su rebeldía que Dios es la fuente de la salvación, que Dios salva, porque Dios es clemente y misericordioso. Pero en ese debate interno de Jonás, en esa lucha que él tiene internamente, él tiene que en algún momento reconocer que Dios le ha salvado a él. Le ha salvado en medio de su rebeldía. Dios ha tenido gracia para con él. Él no la merecía. Él estaba rechazando la revelación de Dios y se embarcaba hacia el oeste, lo más lejano posible. Estaba dando la espalda a su Dios. Y Dios tuvo con él gracia, misericordia, amor, perdón, segunda oportunidad. ¿Porque la merecía? No. Hay quienes lo llaman el antiprofeta. Y entonces, ¿no la merecería Nínive? ¿No la merecería aquella gran ciudad lejana llamada Nínive? ¿No la merecería? El Dios que salvó a Jonás es el Dios, hermanos, que te salvó a ti y que me salvó a mí. El Dios que decidió salvar a Nínive, a esa generación,
que la llevó al arrepentimiento, pueblo y palacio. Es el Dios que te llevó a ti y me llevó a mí sin que lo mereciéramos, como tampoco Nínive lo merecía y como Jonás mismo tampoco lo merecía. Así que es un Dios que soberanamente dispensa su salvación. Este es el mensaje central en el libro de Jonás. Él ha decidido salvarnos porque Él es misericordioso. A mí me llama la atención, quiero leerlo porque ya estamos a punto de finalizar la exposición, lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos. Abro comillas, cito al apóstol Pablo: tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Romanos 9:15. Es decir, hermanos, Dios tiene misericordia y salva a quien Él quiere. Solo quiero agregar algo más. Siempre la salvación que Dios dispensa viene por la exposición de su palabra. La palabra de Dios tenía que llegar a Nínive. La palabra de Dios tenía que ser predicada en Nínive. ¿Recuerdan ustedes lo que Jonás reflexiona? Dice: yo sabía, desde que salí de mi tierra, desde que estaba allá, que si yo traía palabra de Dios a esta ciudad, esta gente se arrepentiría. Sí, hermanos, porque la salvación viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Y lo que se predica es la palabra de Dios. Así, hermanos, que, resumiendo, en el libro de Jonás encuentro dos grandes lecciones. Hay más, pero dos grandes lecciones. Dios es soberano en su creación. Dios es soberano en su salvación. Y con algo clave: Dios salva a través de su palabra, porque Dios ha hablado. Y Jesucristo es la palabra hecha carne, la revelación en su clímax superior, máximo. Hoy justamente hemos de celebrar la cena del Señor, la Santa Cena. Aquí celebraremos, conmemoraremos, recordaremos y testificaremos del nuevo pacto, de la salvación hecha nuevo pacto en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para quienes vean este sermón por las redes sociales, recordemos que Dios, el Creador, es el Dios Salvador y que no nos ha dado bajo el cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos, solo Jesús, el Señor. Quiero invitarles a que demos gracias juntos en oración. Hermanos, el Dios de Jonás es soberano. Nuestro Dios es soberano, creador y salvador.